En el verso 19 ahí nos quedamos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta mañana. Nos permites estudiar tu santa palabra, poder ser edificados, alimentados, nutridos, Señor. Señor, venimos a darte lo mejor, a darte nuestro corazón, a darte nuestro entendimiento, nuestras fuerzas, para estar aquí, Señor, y dispuestos a recibir, a aprender, a ser humildes de corazón para recibir de ti, Señor. Gracias por este bendito evangelio, tu palabra, Señor, que nos es dada a nosotros. Es nuestro alimento, nuestro sustento, y te agradecemos. Es el maná que desciende del cielo, Señor. Vienes a nutrirnos, a bendecirnos con tu bendita palabra, Señor. En nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, en el tema anterior ya tenemos 3 temas. Vimos la introducción, el capítulo 1, y en la introducción vimos todo un panorama general del libro. Y en el capítulo 1 empezamos a ver la vida y obra de Jesús, y la finalidad de este libro. Vimos que está en Juan 20, 30 al 31, y no debemos de perder de vista, porque es el objetivo, pues es lo que se quiere alcanzar, es la meta, que las personas al ver este libro crean en Jesús, y al creer en Él tengan vida en su nombre. O sea, la vida de Dios está en Jesús. Juan vuelve a retirar en primera de Juan, capítulo 5, verso 11 más o menos, dice que la vida estaba, que Dios nos ha dado vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, nos ha regalado la vida eterna, nos la ha concedido. Pero esta vida está en su Hijo Jesús. Y dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, la salvación es una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Jesús. No es una religión, es una persona. Aquí estamos no como religión, estamos como un cuerpo. ¿El cuerpo de quién? El cuerpo de Cristo. Porque nos identificamos no con una religión, sino con Jesús, con la persona de Jesús, con un señorío, con una comunión con Él por medio de su palabra, donde nos tratamos de sujetar a Él en todo lo que más podamos, y que la vida del Cordero se va transfiriendo en aquellos que le seguimos, se va transfiriendo. Y así es la vida del cristiano, es una transferencia de la vida de Jesús, a tratar de ser menos nosotros y más Él. Ayer hablábamos con unos amigos, hermanos en Cristo, y platicábamos de que precisamente la vida cristiana es un morir a ti, porque traemos nuestro molde bien puesto de lo que somos, de nuestras ideas, y lo traemos bien puesto ese molde, y difícilmente queremos cambiar ese moldecito que traemos, ese carácter, esas manías, esas mañas, esos gustos. Difícilmente las personas cambian, difícilmente, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible. Y cuando tú realmente buscas al Señor, la vida de Jesús se va transfiriendo, y ese molde pues va cambiando a la imagen de Cristo, al carácter de Cristo, a tratar de ser más humildes, más conscientes, más amorosos, perdonadores, afectuosos, tratar de caminar en la humildad, a que se desarrolle en nosotros el molde de Cristo y no el molde que traemos. Este mundo nos dio ese molde, y ese molde pues es el de este mundo, y necesitamos morir. La vida cristiana es un morir constante a nosotros, y es más o menos de lo que vamos a hablar hoy, pero más adelantito. Entonces, en este libro la visión es creer en Jesús, en el Jesús que se nos comparte, no en el Jesús que tiene este mundo la idea de quién es Jesús, porque este mundo tiene su propia versión de Jesús, ¿verdad? Porque se puede ver desde un sentido a Jesús meramente humano, meramente como un maestro, como un líder religioso, y no como el que nos presenta la palabra de Dios, o nos presenta
los apóstoles, en este caso el Juan. Y veíamos que antes de pasar a lo que es Jesús, sus hechos y su vida, inmediatamente el capítulo 1 nos habla de la identidad, de quién se trata, quién es de quien vamos a hablar en esta historia. Porque si creemos en Él, tendremos vida en su nombre. Eso es lo que dice el capítulo 20, verso 30 y 31. Entonces, tanto los últimos capítulos como los primeros son fundamentales, porque los últimos nos revelan el propósito y el primer capítulo la identidad. ¿Quién es Jesús? Y veíamos que la gente acepta a Jesús, pero de una manera muy religiosa, muy limitada, y no en la plenitud de Cristo, en la plenitud donde Él es el Salvador, la luz del mundo. Y eso es lo que nos refleja Juan. ¿Cuál es la identidad de Jesús? Y empieza drástica y no se va directo, no se va por las ramas, se va directo a especificar que Jesús es Dios. Juan 1:1. O sea, él no, fíjate que esto, que aquello, no, se va directo y Jesús es Dios. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, la manifestación, el lugar, la posición de Jesús, no solo como en el que era desde el principio, sino como el que estaba con Dios, o sea, que Él cohabita con Dios, pero que además es Dios. Plenamente el texto, o sea, literalmente te dice es Dios. Y al decir el verbo, vemos que está hablando del logos, de la raíz divina del conocimiento. Porque el logos es esa frase que ya expliqué y que ya di todo ese tema para explicar qué es el logos. El logos es la palabra cuando dice el verbo. Y el logos, les platiqué que tenía mucho que ver con como la raíz de todo, la fuente de todo, lo que da origen a todas las cosas, al hecho que podamos razonar, pensar. Y esto desde las culturas griegas, y está dando razón en un evangelio para dar raíz en medio de esa cultura griega, quién es el logos divino, que es Cristo. Y entonces empieza a afirmar, verso 3, que este Jesús es plenamente divino al ser creador de todas las cosas. Ya vimos en otros textos que desde lo invisible hasta el universo mismo y este mundo, o sea, todo, inclusive los ángeles los creó Jesús. Porque así afirma Colosenses 1:16, que aún las potestades más grandes que están en el cielo fueron creadas por el mismo Jesús. Imagínate con qué Jesús estamos tratando. Con un Jesús que es Dios junto con el Padre, y que este libro todo el tiempo nos va a hablar del Hijo de Dios a semejanza de su naturaleza. No como lo vemos todos nosotros, el mundo tradicional. Todos somos hijos de Dios, así muy fácil. Claro que no. En el sentido del unigénito, que nos explica también después del verso 14, el unigénito, o sea, el único que posee la naturaleza de Dios y que es Dios, porque así es, así se está revelando Juan 1:1 y toda la identidad de este Jesús, nuestro Salvador, que dice el verso 3 que es creador de todas las cosas. Verso 4 afirma también su divinidad al reconocerlo como el dador de la vida, o sea que en Jesús estaba la vida. ¿Quién es el que da vida? Sino Dios. ¿Y esa vida en quién estaba? En Cristo. ¿Quién creó todas las cosas sino Dios? ¿Y quién es el creador de todas las cosas? Cristo. Lo dice el verso 3. Lo dice Colosenses 1:16. Lo dice Hebreos 1, verso 2 en delante. Y no solamente que creó todas las cosas, sino que todas las cosas en Él subsisten, dice Hebreos 1, 2 en delante. Y también el verso 16 confirma la divinidad de Jesús
al hablar de su plenitud, plenitud que confirma el apóstol Pablo en Colosenses 2:8, diciendo que en Cristo habita la plenitud de la deidad. O sea que Jesús es plenamente Dios, por lo tanto, el apóstol resume, concluye, en que en Jesús estamos completos. O sea, ¿qué necesitamos para ser salvo? Le dijo el carcelero a Pablo. Él entendió la grandeza de Dios y él dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Imagínate a Pablo, pues vas a cumplir sacramentos, vas a tener que hacer buenas obras, vas a tener que irte de rodillas hasta Talpa, o no sé, cualquier sacrificio humano, expresión de hombres. Vas a tener que hacer tradiciones, vas a tener que hacer esto, aquello y empezar a poner una lista de requisitos interminables que ponen las religiones para que al final el hombre termina confiando en sus propias obras, en sus propios esfuerzos, cuando Pablo solamente le dice, mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, esta es la salvación por la fe en Cristo. Claro, alguien que realmente cree, por supuesto, que al creer en Jesús viene la vida de Dios y detona una vida espiritual llena de buenas obras. Claro que sí. O sea, no vamos a hacer a un lado las buenas obras, pero las buenas obras vienen como consecuencia de haber sido salvado, y eso es lo que las religiones del mundo no entienden. Las religiones del mundo quieren hacer obras para merecer y creerse aptos del reino de Dios, y es imposible, porque si tú confías en tus obras, al final siempre van a estar tus manchas, tus pecados y tus obras malas que te condenan y te juzgan. Pero si en todo confío en la redención de Cristo, en el sacrificio de Jesús, somos limpiados y confiamos en lo que Jesús hizo por nosotros, y al creer en Él, en la identidad correcta de Jesús, podemos ser llamados hijos de Dios. Podemos ser llamados herederos, salvos, y se genera la vida nueva y todas estas promesas que vamos a ver en este libro. Porque el verso 12 y 13 están hablando de que al aceptar a Jesús nacemos de nuevo, que viene, recibimos al aceptar a Jesús esa potestad, ese derecho de ser un hijo de Dios. Y eso ya genera otras promesas, donde la simiente de Dios permanece en ti, dice, y no te va a dejar pecar. Donde se dan otras promesas, donde el Espíritu Santo te va a redarguir de pecado, donde el Espíritu Santo te va a guiar, donde el Espíritu Santo te va a conducir. Y son promesas para los verdaderos nacidos, para los verdaderos hijos de Dios, para los que en verdad son salvos. Hay gente que puede decir, bueno, es que yo soy salvo porque creí en Jesús. Sí, pero muchas veces esa fe no es una fe salvífica, no es una fe correcta, sino que es una fe muerta. Y cuando ponemos realmente, o sea, la fe verdadera, la fe de tu ser, de tu entrega, de tu conciencia, de todo tu ser, que tú te enfocas en creer en aquel que tiene esa identidad que nos está marcando aquí la Biblia, que es Dios, y tú confías en Él, entonces se puede dar este nacimiento de nuevo, estos frutos. Y vemos entonces que el verso 16 confirma la plena divinidad que hay en Jesús, la plenitud que hay en Jesús. Y dice, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Es la plenitud de Dios en Cristo, que estamos completos en Él. No necesitamos ningún otro mediador, porque solo hay un mediador. No necesitamos ningún otro sacramento, tradición, obras personales que nos salven. Primeramente,
Fue Cristo quien nos salvó y después vienen las obras, una vez que somos salvados. No es la religión, no son los sacrificios. El que estaba en la cruz, ¿qué necesitó hacer de todas esas prácticas que acabo de mencionar? Sacramentos, bautizarse, hacer tantas cosas. ¿Qué fue lo único que necesitó? Creer en Jesús. Acuérdate de mí, Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y vemos que el carcelero, como te lo comenté, lo mismo, ¿qué necesito para ser salvo? Cuando tú quieras saber si alguien tiene una religión falsa en ese sentido y te diga que es cristiano, pregúntale, a ver, ¿cómo puedo ser salvo? Dile la pregunta del carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y cuál debe ser la respuesta? A ver, dígalo. Creer en el Señor Jesucristo. Y vemos entonces que debemos de aceptar a Jesús en esa plenitud. O sea, cuando se despoja a Jesús de esa plenitud, entonces ¿cómo Él va a sustentar tu vida? ¿Cómo va a salvarte? ¿Cómo va a ser la luz? ¿Cómo va esa gracia a satisfacer del todo? Entonces tenemos que creer en la plenitud que hay en Cristo, la plenitud divina que habita en Jesús como pleno Salvador. Y algo que nos revela el último verso que estudiamos es que a Dios nadie le vio jamás. Pero a este Jesús que habita en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y si en algo podemos aprender de Dios es al ver la imagen de Cristo, porque, o sea, al ver a Cristo como la imagen de Dios, mejor dicho. Porque al decir imagen todos van a querer ver un cuadro, ¿no? una figura, sino ver a Cristo como la imagen de Dios, porque eso nos enseña Hebreos, nos enseña todo el Nuevo Testamento, que Jesús es la imagen del Dios invisible, del Dios que no podemos ver. Jesucristo, al encarnarse y manifestar su naturaleza, su carácter, podemos ver ahí cuál es el corazón del Padre, cuál es el deseo del Padre, el amor del Padre, el deseo de Dios para con nosotros, que todo hombre sea salvo, si fuera posible, si pudieran creer, si pudieran aferrarse a Cristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? Tu Salvador, el único mediador, el Mesías prometido, entender que es plenamente Dios junto con el Padre, el Logos divino, la sabiduría encarnada, todo esto nos refleja el Logos, creador de todo, el que posee la vida para nosotros, la luz verdadera que disipa la oscuridad, el dador de la gracia y la salvación. O sea, en esa perspectiva nos está dando Juan la identidad. Se trata de este que les voy a hablar, que se hizo carne, dice el verso 14 del capítulo 1, que vino a este mundo, el mundo le rechazó. El verso 11, pero aquel que le recibe será llamado hijo de Dios, recibe la potestad de ser un hijo de Dios. A Jesús muchas veces no nos damos cuenta que es rechazado en sus aspectos divinos y es una forma de rechazarlo. Porque cuántas personas no le consideran plenamente Dios en la plenitud que nos habla la Biblia, que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad, que el Hijo se sujeta al Padre, eso es otra cosa. Así como la esposa se sujeta al esposo, ya lo hablamos. Pero valen lo mismo para Dios, dice que para Dios no hay varón ni hembra. Pero en el orden de Dios, en el orden del cielo, el Hijo se sujeta al Padre, eso es verdad. Mas el Padre, como el Hijo se sujeta, el Hijo trata
el Padre trata de honrar al Hijo como el Hijo honra al Padre. Y de esta manera le hace Señor y Salvador, y le hace que no haya otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús, no en el nombre de Jehová, en el nombre de Jesús. Hechos 4:11, no hay ningún otro nombre en el cual podamos ser salvos. O sea, el Padre le da, aunque el Padre es más grande, digamos así, en cuestión de autoridad, porque el Hijo se somete, y aunque tienen la misma naturaleza, el Padre decidió que fuera en Cristo, que fuéramos salvos, porque es el mediador. Y solo a través de Cristo poder alcanzar a este Dios inaccesible, que habita en luz inaccesible, pero que el Hijo, que habita en el seno del Padre, nos ha dado a conocer. El último verso que estudiamos del capítulo 1, para continuar en el verso 19. Entonces Jesús es más que un hombre, más que un maestro, más que un profeta, y todavía más que un mediador, más que un santo, porque a Jesús lo ponen en el nivel de los santos. Imagínate la infinita diferencia que hay entre lo que el hombre le llama un santo, un San Bartolomé de las Casas, a lo que es Cristo. O sea, la superioridad y la infinita omnipotencia que le hace el único mediador, que le hace, que lo capacita para ser realmente el único en el que podemos confiar, depender, ser salvos, como dice la palabra. Verso 19, entonces comenzamos a manera de introducción, les digo como un repaso del capítulo 1. Espero que lo hayan remasticado, para que lo puedan digerir. Verso 19 dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Porque Juan, aquí hablando de Juan el Bautista. Juan, el que escribió el libro, pues es el apóstol, pero Juan el Bautista sale a la escena. Ya nos había comentado el capítulo 1 acerca de que Juan empezó a dar testimonio, Juan el Bautista, a dar testimonio de este que vendría, de este Jesús, que él estaba preparando el camino para Jesús. Y Juan el Bautista entonces le preguntan: ¿tú quién eres? Porque estás bautizando, estás predicando, ¿tú quién eres? Entonces él confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. O sea, aguas, yo no soy. Y más adelante dice: es que yo vengo a anunciar a Cristo, a uno que viene tras de mí. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? O sea, entonces dijo: no soy. Porque estaba profetizado que antes de la venida de Jesús vendría uno con el espíritu de Elías. Y obviamente si fuera Elías, fuera una reencarnación, y la Biblia no permite la reencarnación, porque está establecido para los hombres en Hebreos que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Entonces no se trataba de Elías, sino de alguien con el espíritu de Elías, como lo fue Juan el Bautista, pero no era Elías. Y es que está dando su identidad: no soy Elías. Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. A ver, yo pregunto, Juan el Bautista ¿era un profeta, sí o no? Ok, sí. Pero aquí, ojo, ¿eres tú el profeta? ¿A cuál profeta se estaba refiriendo? Fíjense nada más que los judíos sí sabían que había de venir el Mesías. Lo sabían, porque ubicaban las profecías, y además ellos tenían
por el líder más grande, a Moisés, y Moisés había dicho: uno como yo les va a levantar el Señor, y si no le hacen caso lo que él diga, yo les voy a demandar cuenta. Eso está precisamente en Deuteronomio 18, 18 al 19. O sea, dice que profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, o sea, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, Dios dice: miren, yo voy a mandar un profeta, el profeta, no un profeta, porque yo mandé a muchos profetas. Entonces le dicen los líderes religiosos: a ver, Juan, ¿tú eres el profeta? O sea, ¿eres el Mesías entonces, aquel profeta que sería levantado como Moisés, a figura de Moisés? Y él dice: no, no soy. Porque ¿quién era? ¿Quién era esa figura de Moisés que levantó el Señor? Cristo. Entonces él dice: no, yo no soy el Cristo, no soy el profeta. El profeta. De Deuteronomio 18, una profecía. Y vean ustedes que entonces este profeta sí es Cristo, porque a figura de Moisés lo levantaría. Y Moisés, si te fijas, ¿qué hizo con el pueblo de Israel? Los liberó de esclavitud y los sacó de Egipto, abrió el mar y los sacó a la tierra prometida. Pero además los sacó con señales, con prodigios, y además se dio lo del sacrificio del cordero, que fue cuando se puso la sangre en los dinteles de las puertas, y se dieron estas figuras del faraón a figura de Satanás, que oprimía al mundo entero, que tenía el control del imperio de la muerte. La Biblia lo dice, porque nadie podía ser salvo al estar en esta condición pecaminosa. Entonces vino Jesús a traer esta libertad a figura de Moisés y sacarnos de esclavitud, de la posesión demoníaca en la que vivíamos en el mundo, oprimidos por ese faraón que es el diablo, y nos saca a la plenitud de este reino glorioso. Y esa figura pues de Moisés que se da este profeta, Jesús, el Cristo. Y vemos esta maravilla de la palabra de Dios, porque dice: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. O sea, Dios demandará a toda persona que no oye las palabras de Cristo. ¿Por qué es importante esto? Porque todos, yo creo, a lo menos aquí en Occidente, hemos escuchado de que la Biblia es la palabra de Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. ¿Cuántos no han oído eso aquí en Occidente? ¿Cierto? O sea, infinidad de personas. Ahora, todos los que lo han oído se han acercado a Cristo, ¿sí o no? ¿Han atendido a esas palabras del Evangelio? ¿Verdad que no? Entonces, ahí tú ya tienes un ejemplo, un testimonio de que el simple hecho de que las personas sepan. Yo el otro día le compartí a un joven: oye, ¿has leído la palabra de Dios? No, pues no. Y le dije: oye, pero ¿estás consciente que se dice que es palabra de Dios? ¿Sí o no? No, sí he oído que es palabra de Dios. Ok, entonces ¿no crees que estás fallando en que si es la palabra de Dios, Dios tiene muchas cosas interesantes que decirte, que estás viviendo tu vida sin saber qué dice el manual, sin saber qué cosas tienes que considerar de esta vida? ¿O qué tiene Dios para ti? O sea, el hecho de ignorarlos te vuelve una persona totalmente irresponsable, que no está atendiendo a lo que Dios le ha dicho. Una persona que decide ignorar voluntariamente lo que Dios nos ha delegado. Entonces eso lo vuelve una persona responsable ante el juicio de Dios.
O sea, cualquier persona que caiga ante el juicio, no es que yo no me di cuenta, supiste que yo hablaba por la Biblia, sí, pero no creía, pero debiste haber visto si era cierto o no. Si lo supiste, debiste haber checado y no habértelo tomado a la ligera. Entonces imagínate la responsabilidad nosotros de que tenemos un tesoro preciosísimo donde Dios nos habla. Entonces, ¿con cuál anhelo y hambre deberíamos? Yo quiero saber. Si Dios me habla, yo quiero saber. Y es el hambre. Cuando yo me convertí, yo tenía esa hambre. O sea, al no conocer la Biblia, yo quería, ¿y qué dice este libro? ¿Y qué dice este otro libro? ¿Y de qué me estoy perdiendo? ¿Y qué me dice Dios? Si Dios me habla, ¿qué me está diciendo Dios? Ahora, si hay alguien que no crea en la Biblia, de menos debería decir, bueno, pero si este libro dicen que Dios habla, yo voy a investigar, a ver si es cierto. ¿En qué se basan para decir que Dios habla? ¿En qué consiste que Dios nos hable? Y empezar a investigar, aunque no crea en Dios, aunque no crea en la Biblia, porque el hecho de saberlo lo vuelve responsable. ¿Cierto o no? ¿Capichi o no capichi? Espero que sí. O sea, tú y yo somos responsables de conocer, pero deberíamos hacerlo con una hambre, con una sed de yo quiero saber de qué me estoy perdiendo. Amén. Como lo debe hacer el mundo también. Por eso, a cualquiera que no oyere las palabras que este profeta hablare, yo le pediré cuenta, porque no las oíste, porque las ignoraste, porque no quisiste darte cuenta si era o no mi palabra. Decidiste ignorarla voluntariamente a pesar de que oíste que era la palabra de Dios, a pesar de que oíste que Jesús era el Salvador. ¿Y qué dijo Jesús? No, pues sabe. Entonces, si tú oíste que era el Salvador, ¿por qué no atendiste a esa voz, a ese mensaje? Porque la gente no quiere saber de Dios. La gente no le importa. Y estamos viviendo en tiempos en que las personas de esta generación ya no les interesa la búsqueda de la verdad, ya no importa si Dios existe o no. Eso ya pasó a un término muy inferior. Porque solo le importan sus intereses, sus gustos, sus opiniones, el iPhone, las redes sociales, porque ya si Dios existe, pues eso, ¿qué importa? Si existe, bueno, y si no, también. O sea, con un desinterés total de la verdad. Pero hay una responsabilidad con solo el hecho de saberlo. Entonces le dicen a Juan, entonces, ¿quién eres? Para que nosotros demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Tú quién eres? Danos tu identidad. Y él responde, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, verso 23. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Isaías 43 profetiza precisamente a este mensajero que prepararía el camino del Señor. Y este es Juan, alguien que está preparando el camino del Señor y que está anunciando, ya entre ustedes hay uno que no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. ¿Por qué pues bautizas? Dice que los que habían sido enviados, el verso 24, eran los fariseos. Y le preguntaron en el verso 25, ¿por qué bautizas si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? ¿Por qué estás tú bautizando? ¿Quién te crees? Entonces el verso 26 dice, Juan le respondió, miren, lo que pasa es que yo bautizo con agua, pero el bautismo verdadero, el bautismo que va a traer Cristo, que va a traer Jesús, que trae el Mesías, Él los bautiza con Espíritu Santo. Eso es lo que confirman los otros evangelios, aunque aquí no dice eso precisamente, pero los otros evangelios confirman que habla del bautismo del Espíritu Santo que Jesús traería, ¿no? Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocen.
Y precisamente en los demás evangelios confirma el bautismo que Cristo daría. Yo bautismo con agua. Muchas congregaciones le dan la importancia al bautismo en agua. Es un acto de obediencia que hay que hacerlo, sí. El que fue salvo, que estaba en la cruz, no se bautizó. Pero si se hubiera bajado, se hubiera bautizado. Y el asunto aquí es que muchas personas le atribuyen literal al hecho de bautizarte, le atribuyen ahí la salvación. Y no es así, hermanos. Porque la salvación es no cuando tú te bautizas en agua, sino cuando Jesús te bautiza con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Obvio, el bautismo en agua es la respuesta del hombre hacia Dios. Y la respuesta de Dios hacia el hombre es bautizarlo con el Espíritu Santo. El bautismo es un acto de arrepentimiento, es un simbolismo de conversión, pero a veces el bautismo se hace, pero no se hace de corazón, no se hace en los términos correctos. Ejemplo, hubo un hombre que creyó. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Hubo un hombre que creyó, fíjate bien, creyó. Luego, ¿qué hizo? Se bautizó. Luego, ¿qué hizo? Se congregó. Estaba siempre con Felipe, escuchando ahí del mensaje. A lo mejor tú tienes esos tres elementos. Has creído, te has bautizado y te has congregado. Pero hubo una cosa que él omitió. Él no se arrepintió. Él no dejó su vida pasada. Cuando tú encuentras en Cristo y te topas con el Mesías, entiendes que tu vida en ese momento debe ser sepultada. Eso es el bautismo. Eso es lo que está simbolizando. Que si tú te bautizas, estás diciendo, mi vida mundana, carnal, pecaminosa, ya no la quiero. Decido renunciar a mí mismo en este acto que representa la sepultura de mi vida pasada, para dejar de pecar y hacer todo lo que hacía y convertirme de corazón y creer en la nueva vida que Cristo me da. Ahora, el bautismo es un simbolismo, es un acto público, pero hubo un hombre que se bautizó y que no era salvo, y se lo confirma Pedro, y que además él quería hacer negocio con la fe. Simón el mago, capítulo 8, verso 13, dice que se bautizó, creyó y se congregaba siempre, pero no recibió el Espíritu Santo, porque había espinos en su corazón. No se arrepintió de sus pecados, de sus brujerías, hechicerías, y quería implementar el negocio de la fe. Desde ese entonces se le llamó, al querer cobrar por las cosas de Dios, la simonía, y fue algo reconocido en los primeros siglos, y después que la iglesia se desvió con la religiosidad, también se le llamó simonía. Y también muchos hombres de Dios acusaron dentro de la iglesia tradicional los actos de simonía, porque Simón ofreció dinero para recibir el Espíritu Santo, porque él tenía el negocio de la charlatanería. Él ya se dedicaba a eso, y cuando conoció al Señor quiso seguir dedicándose a la charlatanería, quiso seguir querer dar el Espíritu Santo por un precio. Y cuando uno le pone precio a las cosas de Dios, se cae en el pecado de simonía. Pecados que fueron acusados desde los primeros siglos hasta después en la Edad Media, cuando la iglesia ya entró en una serie de cosas tan terribles que cobraban de todo por bautizar, hasta la flecha, dijo el indio, que cobraban por casarse, cobraban por todo, de todo había un arancel de monedas que había que pagar, de una cantidad por pagar.
por una misa, por cualquier cosa, ese es el precio, es el costo. Es muy diferente las ofrendas, porque las ofrendas sí las valida la Biblia, el Nuevo Testamento, porque es una forma de contribuir pues al sostenimiento de la misma iglesia, de las mismas necesidades de la iglesia. Sin embargo, el ponerle precio, por ejemplo, que ¿cuánto me cobras por ir a predicar? No, pues te voy a cobrar 20,000, pero aparte me vas a rentar el mejor hotel de tu zona y me vas a traer, quiero comer en los mejores restaurantes, ¿verdad? Y nomás voy a dar 2 sesiones porque 3 me canso ganso. ¿Verdad? Y si quieres milagros te va a salir otra feria más. Entonces le empiezan a poner precio a las cosas de Dios. Los artistas del mundo, cristianos, los artistas que están, bueno, sí son del mundo, ¿eh? Porque le ponen precio a todo su circo ahí. Y ahí está la gente, ay, Jesús Adán Romero, y es pura simonía eso, hermanos, pura simonía. Porque le dijo Pedro, ¿has pensado que el don de Dios se recibe por dinero? El don de Dios, o sea, a cualquiera que le ponga precio a las cosas de Dios, eso se llama simonía, como querer hacer negocio, mercado con la fe. Y precisamente más adelante habla de eso, en el capítulo 2. De Juan. Entonces, la Biblia dice, dad de gracia lo que recibes. ¿Cuánto cobró Jesús por todo lo que hacía? Pero la Biblia sí dice que sí se recogían ofrendas. ¿Y quién administraba la tesorería de lo que era el grupo ministerial de Jesús? ¿Quién? Dígalo fuerte. Judas. Fíjense, hasta en esos aspectos dijo, no, mejor que el Señor, o sea, lo más limpio que pudiera salir. Y supo a quién poner. Qué tremendo, ¿ah? Aunque en una iglesia obviamente las personas más íntegras, de mejores intenciones, es lo más conveniente que manejen la tesorería, como es el caso aquí de Casa de Oración. O sea, la contabilidad, para que haya una cuestión transparente de en qué se gasta, cómo se gasta, cuánto queda, en qué se gastó. Muy bien, entonces, y esto mediante los ancianos de la iglesia, pues también hay como un candado. Por eso es bueno que en una iglesia haya ancianos, porque los ancianos protegen también del ver general de la iglesia, inclusive de las finanzas de la iglesia. O sea que ya es en común acuerdo los gastos, las cosas, para que todo sea una sanidad. Que al rato no digan, ir ahí te piden dinero, ir ahí te sacan el dinero y empiezan la gente a acusarnos. ¿Por qué? Por otros que sí lo hacen, ciertamente otros que sí lo hacen. Pero ¿cómo se llama ese pecado? Simonía, un pecado que no debe caer la iglesia. Simón, digan, Simón dice no, bueno, entonces de que los hay, ¿verdad? Pero una iglesia sana doctrina, siempre pues va a cuidar de esos aspectos, ¿no? Porque iglesia sana las hay, lo hemos visto a lo largo del mundo. Entonces, verso 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Bueno, primero que nada, que espero que quede claro, o sea, que el bautismo no te salva, sino es Cristo con su bautismo el que te salva. O sea, las personas se pueden bautizar y no ser salvos por no aceptar realmente la identidad de Cristo o la aceptación de lo que Cristo es. Por eso al predicar tenemos que dejar bien en claro quién es Cristo. ¿Cuál es la mejor forma de predicar? Hablar de Cristo. Que le voy a hablar a alguien, ¿de quién le tengo que hablar a esa persona? De Cristo. Mira, quisiera mostrarte quién es Cristo. ¿No te has fijado que en Jesús habita toda la plenitud? Y ahí mostrar Colosenses 2, 8 al 10.
que mira, que Jesús es creador, mira, este Jesús es el que debes de aceptar. Entonces, volvemos al verso 27. Bueno, me voy a regresar otra vez. Hágale así, desde rebobine para atrás, poquito. Bueno, dice, de que ya va a regresarse otra vez, ¿no? Hermanos, si uno empieza a creer, por ejemplo, que el bautismo te salva, estaríamos atribuyendo a las cosas, al agua, a la materia, la salvación. ¿Y eso cómo se llama? Superstición. Si creemos que al tomar, como llaman en la iglesia tradicional, la hostia, o sea, atribuirle a esas cosas cuando la Biblia nos enseña que fue un símbolo, que es un símbolo que Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí. Porque estos días vamos a celebrar la cena del Señor. Estos días de Semana Santa lo vamos a hacer. Pero debe quedar bien claro que es un símbolo. Porque realmente el que tiene el poder es la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo en la iglesia. Y es el que ministra la salvación y toda la gracia para la iglesia. Por eso Cristo mismo salvó al que estaba en la cruz y ni siquiera fue bautizado. Porque el bautismo va a ser un símbolo, un simbolismo de conversión, de que tú te convertiste a Cristo. Aunque te bauticen con agua bendita, dice, como sea que el agua no tiene un poder, simplemente un símbolo, es un simbolismo de que tú has muerto. Pero realmente Simón, al bautizarse, vemos que no fue salvo. Si fuera el caso, Simón hubiera sido salvo. Pero es un símbolo, porque no creemos en superstición. Toda la gloria y el poder son del Señor. La superstición, eso es esoterismo, eso no es bíblico. Verso 27, ahora sí, dele para adelante al cassette. Bueno, este es el que viene después de mí, dice Juan, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Fíjense, Juan era mayor que Jesús, la Biblia lo confirma, pero dice es antes de mí porque está hablando de la preexistencia de Jesús, que lo que había dicho en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. La Biblia declara, para hacer más breve, más resumidas cuentas, dice que Juan el Bautista fue el más grande del Antiguo Testamento. Y cuando tú ves a Juan el Bautista, tú dices, espérame, si Elías era más tremendo, hacía descender fuego del cielo, Moisés abrió el mar, hubo grandes hombres, patriarcas, que tú puedes decir que no, Abraham sería mayor que todos ellos, o Moisés, que Juan el Bautista. Pero Jesús dice, miren, este es el más grande, este es el más grande. Pero Juan el Bautista no lo vemos haciendo grandes milagros extraordinarios. A Cristo sí, pero Juan el Bautista no hizo grandes señales, no hizo grandes más que venir, dar testimonio y morir. Y cuando estaba Jesús, él, vemos que cuando le reclamaron, oye, Jesús ya tiene más discípulos que tú, él dijo, mira, yo soy el novio, los creyentes son la esposa, yo soy el novio, a mí me da mucho gusto. Dice, porque es necesario que él crezca y yo mengüe. O sea, él no se dejó llevar por los celos, no se dejó llevar por su humanidad, de egoísmo, de sentir algo. Entonces por eso es el más grande, hermanos, porque Dios mira lo de adentro, Dios mira el corazón. Y vio un hombre que, fíjate lo que está declarando, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Cuando tú tengas cualquier cargo en la iglesia, cualquier función que tú hagas para Dios,
debemos de sentir ubicarnos, la grandeza de Jesús y que no somos dignos, hermanos. Imagínate la oportunidad de recibir una persona ahí en la iglesia, de ser un ujier, de ser un músico, un adorador, un maestro de niños, o alguien que ayuda en las misiones, o que apoya hasta en la limpieza, en las cosas más sencillas, que está de apoyo, que está de ujier. Qué bendición, hermanos, poder decir, ¿sabes qué? No soy digno. No soy digno. Cuando hayamos hecho lo que tengamos que hacer y que lo hagas excelente, ¿qué debemos de decir? Siervos inútiles somos. ¿Sabes por qué? Porque no somos dignos. Entonces, con tal dignidad debemos de tomar el servicio a Dios, el ministerio y ubicarnos con respecto del Cordero. ¿Quién es Cristo? ¿Y quién soy yo? O sea, en ese sentido, entender lo que dijo Juan. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario, y por eso es, cuando yo empecé este tema te dije, mira, es necesario que uno muera. Es necesario que uno aprenda a vivir esta vida porque uno trae el molde del mundo. Entonces, a la medida que nos negamos a nosotros mismos, estamos siendo como Juan y estamos participando de eso que dijo el Señor. Este es el más grande allá arriba en el reino de los cielos, de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué fue el más grande? Pues por su corazón, por su entendimiento, su concepción del propósito del reino de Dios y su lugar. Él decía, yo soy el más chico, yo no soy digno de desatar ni su correa. O sea, otros son, a lo mejor sí pueden desatar su correa, yo no soy digno ni de eso. Y la Biblia dice que el que se humilla, ¿qué? Será exaltado, y el que se exalta será humillado. Entonces él reconoce su papel, y entonces el Señor nos da a entender que dijo Jesús, el más grande en el reino de los cielos, ¿qué es? El servidor de todos. Por eso Jesús, por excelencia, fue el servidor de todos, porque teniendo a sus discípulos, Él mismo le lavó los pies a los discípulos, mostrándoles un acto de servicio y de humildad que solo hacían los esclavos de menor rango. Había esclavos, pero había esclavos que no lavaban pies, y el de menor rango, ese le tocaba lavar los pies. Es el que desencajaban todos los demás esclavos. Decían, no, tú lávale los pies a la gente que llegue aquí a esta casa, al patrón, al esto, al otro, fíjate. Y Jesús lo hizo, porque Jesús nos da un ejemplo de humildad y de servicio, y nos muestra entonces este corazón que nosotros debemos de tener, humilde y sometido ante la majestad de nuestro Señor. Dice que estas cosas sucedieron, verso 28, en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque van y le preguntan y le dan razón de quién es él, y al otro día ve llegar a Jesús Juan y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque esta declaración de Jesús, porque nos está dando este libro la identidad de quién es Jesús, y este Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y a dónde nos manda Juan? Nos manda al Antiguo Testamento, a los sacrificios de cordero implementados precisamente. El Antiguo Testamento, si algo nos va a contribuir, es hablarnos las profecías de aquel Mesías, de aquel Salvador. Las profecías para darnos la huella dactilar de quién es aquel en quien debemos de creer. Uno que nacería en Belén, uno que haría tales señales, uno que moriría de esta manera, crucificado. Y las señales de las profecías, Isaías, etcétera, para darnos la identidad de Jesús. Entonces el Antiguo Testamento nos aporta las profecías y nos aporta figuras. El libro de los Hebreos, Romanos, Gálatas, nos hablan bastantes figuras de cómo podemos entender el Antiguo Testamento y cómo aplicarlo
a lo que hoy significa para el Nuevo Testamento. Y es algo muy importante porque nos está llevando a Jesús como el Cordero de Dios. ¿Y cuál es el Cordero? Pues desde el Antiguo Testamento hubo sacrificios del Cordero desde Abel, y luego con Abraham, y luego a medida que se va desarrollando el linaje de donde Cristo vendría, hay de por medio sacrificios de Cordero, hasta que llega la implementación de lo que es la ley de Dios. Y la ley de Dios la implementa en dos fases. Una primera ley que es la moral, para mostrarnos a nosotros que somos imperfectos, que no podemos cumplir la ley, que Dios es recto, justo, santo, y nosotros estamos caídos, que no podemos ser buenos ni podemos cumplir la ley. Entonces Dios da una segunda ley, una ley que pueda redimir al hombre, cubrir sus pecados, y levanta en esa ley una ley ceremonial que consiste en el sacerdocio y en el sacrificio de corderos. Este sacrificio de corderos sean para justificar, cubrir el pecado del pueblo por no poder cumplir la ley moral de Dios. O sea, son dos leyes. Una que te dice lo recto que es Dios y lo pecadores que somos nosotros. Y otra que te dice, mira, con esta ley ceremonial, al cumplirla, tú vas a quedar como si lo hubieras cumplido, porque no la puedes cumplir. Entonces es la ley ceremonial, esa ley engorrosa, fastidiosa para muchos, incomprensible para muchos, que solo la cultura judía puede aceptarla, ¿verdad? Porque estaba llena de reglamentaciones ceremoniales y que para todos sería un fastidio seguirla. Pero el pueblo judío, de hecho, se aferró tanto a las cuestiones ceremoniales que se olvidaron de lo moral y de su condición, de su realidad y su necesidad de ese cordero que purificaba sus pecados. Entonces, lo que vemos aquí es la confesión de Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aventándonos al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla profecías y nos habla figuras. Vuelvo a repetirlo: Romanos, Hebreos, Gálatas y muchos libros más nos hablan la forma en que debemos de entender el Antiguo Testamento, cómo las historias representan a Cristo o cosas que Cristo haría, cómo hasta Rahab algunas historias pues con respecto a personajes del Antiguo Testamento, Lea, cada uno de los personajes representa algo para el nuevo pacto. Y vemos entonces que es muy importante entonces el Antiguo Testamento, porque Jesús lo citó. Jesús dice: es que las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Cómo van a saber que yo soy el verdadero? Pues porque la ley del Antiguo Testamento lo ratifica, me anuncia y da testimonio de mí. Entonces, si alguien tiene dudas de cómo interpretar el Antiguo Testamento, o sea, basta mirar estos libros del Nuevo Testamento que nos dan la interpretación más exacta: Hebreos, Romanos, Gálatas. Y el Antiguo Testamento entonces se toma en forma de figuras que ahí están en el mismo Nuevo Testamento. ¿Cómo tomar esas figuras y aplicar las historias bíblicas a los eventos de Cristo? Volviendo, por ejemplo, a lo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vemos que Dios, por ejemplo, al darles la ley, antes justo de darle la ley, se sacrificó un cordero en la Pascua, que fue cuando salieron de Egipto, y es cuando ponen esa sangre en los dinteles de las puertas. Entonces, ¿qué hace el espíritu ese de muerte? El destructor pasó y no pudo tocar esas casas, esos lugares donde estaba esa sangre. Y es lo mismo para nosotros, como al tener la sangre de Cristo, hermanos, nosotros ahora tenemos vida eterna en Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
aparta toda maldición de nuestras vidas la sangre de Jesús. Y ahora tenemos esa promesa de la resurrección y de la vida eterna en Cristo. Amén. Y son figuras porque ahí fue sacrificado el Cordero. Y desde ahí, desde ese Cordero de la Pascua, es el centro de los sacrificios para poder llevar esta ley ceremonial en medio de un sacerdocio que su función es sacrificar los corderos. Y de esta manera Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Porque Dios hacía el Cordero del sacrificio, de la función más importante del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Espero que lo hayan agarrado. Entonces dice el verso 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y esto es un principio también de cómo desciende el Espíritu Santo sobre Jesús. Y noten que el Espíritu Santo desciende como una paloma. Muchos movimientos actuales de ciertos años para acá empezaron a apelar a un falso mover del Espíritu Santo. Es verdad que el Espíritu Santo cae sobre la iglesia y si hay manifestaciones, claro que sí, pero hay puntos donde se lleva tales prácticas que de repente la gente en los cultos parece como que está endemoniada, o sea, en el suelo como serpiente revolcándose y haciendo un montón de cosas que no vemos a la luz de la Biblia. Sobre todo cuando el Espíritu Santo llega a una persona, te está hablando que llega como una paloma. Sí puedes sentir un fuego, sí puedes sentir un calor, sí puedes sentir un gozo, una alegría, ¿verdad? Pero no algo que te haga como una posesión, porque muchas veces es más bien eso, una posesión. La gente así revolcándose en el suelo y así cosas raras que no tienen control de ellos mismos. La Biblia dice que el Espíritu Santo no va a controlarte en ese sentido, porque el Espíritu Santo te va a guiar, no te va a controlar, te va a guiar. Te va a guiar. Entonces no vemos en la Biblia que la gente pierda así el control. Cuando cayó el Espíritu Santo, en Hechos 2 hubo un estruendo, y a veces estruendo se entiende como que hubo un relajo ahí en la iglesia. No, simplemente hablaron en otras lenguas que otros pudieron entender, pero no había tal revolcadera de cosas. Al contrario, hubo un viento, o sea, el estruendo y el viento y todo eso lo causó el Espíritu, porque eran símbolos, porque hubo un fuego, hubo un viento, lenguas como de fuego sobre sus cabezas, pero la gente estaba nomás así toda atónita, emocionada, no estaban revolcándose en el suelo. Y esto nos lleva a una reflexión, que el Espíritu Santo desciende como paloma, no desciende como una gallina chambona, para que haya así un descontrol en la gente. Es el Espíritu Santo. O sea, ¿qué nos habla? Como paloma en ese sentido tierno, suave, hermoso, en esa frescura, esa manifestación, ese aleteo del Espíritu, o sea, en esa cuestión limpia, linda, hermosa de la manifestación del Espíritu. Espero que lo hayan entendido. Dice el verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está, como ahora Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y precisamente en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo solo lo recibían ciertas personas específicas, con alguna función especial, como una misión especial, como profetas,
reyes, sacerdotes, y vemos que el Espíritu Santo no se quedaba, solo por momentos específicos eran tomados para hacer ciertas funciones. Pero ahora, en la promesa del nuevo pacto que trae Cristo, a figura de Moisés, Moisés trajo una ley que es la primera, y Jesús trae una nueva ley que es el nuevo pacto, y lo trae con el Espíritu Santo. ¿Y qué día lo trajo? El día que Moisés les dio las tablas, ese día cayó el Espíritu Santo, el día del Pentecostés, porque el día del Pentecostés fue la celebración de la fiesta cuando Moisés les dio las tablas, y ese día fue el día del Pentecostés que cae el Espíritu Santo, porque ahora es la ley puesta en nuestro corazón. La diferencia, ¿cuál es la diferencia, hermanos, de que una persona en el Antiguo Testamento no podía quedarse el Espíritu Santo? ¿Quién me dice? A ver, levante la mano. ¿Quién me dice? Y yo le digo si responde o no. No se crea, no. Pues dígame quién pudiera decir por qué, qué diferencia hay ahora en el nuevo pacto, que el Espíritu Santo ya se queda, ya nos bautiza a Jesús, y ahora ya nos volvemos, como dice 1 Corintios 6, templos del Espíritu Santo. El perdón, ¿qué más? A ver, ¿quién me dice? La garantía de que Cristo viene. ¿Quién más? A ver, más. ¿Por qué ahora sí se queda? Y antes no se quedaba, antes no era para todos. La profecía dice Joel, será derramado sobre toda carne. Y ahora Jesús, al venir a tu vida, derrama el Espíritu Santo al creer en Él. ¿Cuánto lo creen? A ver, el licenciado que está ahí atrás. Trae el Consolador. Y más, ¿qué ocurre? Ahora, yo pregunto, ¿qué ocurrió dentro de nosotros? Dentro de nosotros, porque yo creo que lo que imposibilitaba el que el Espíritu Santo se quedara, éramos nosotros mismos. Nosotros mismos. Nuestra condición, nuestro pecado. Porque era un templo pero profanado. Era un templo pero inmundo. No con un corazón apto, ni con una realidad espiritual. Entonces lo que hace el Señor es, en el nuevo nacimiento, al aceptar a Jesús, en esa sangre redentora, en el sacrificio del Cordero, Él lo que hace es regenerarnos en el espíritu. Entonces nos da vida en nuestro espíritu. Nos renueva a la imagen de Cristo, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando, justificados, ahora somos, y lavados de nuestro pecado. Entonces ahora, espiritualmente hablando, tenemos un espíritu apto, limpio, preparado para que el Espíritu Santo descienda, al creer en Jesús, al arrepentirnos, al confiar en su sacrificio. La gente es regenerada, es la doctrina de la regeneración, del nuevo nacimiento, de que ahora el Espíritu Santo viene, se queda, y el Espíritu Santo hace esa obra, o Cristo a través de su Espíritu Santo, y ahora somos templo del Espíritu Santo. Espero que lo hayan entendido. O sea, que el problema éramos nosotros, y la profecía ahora es sobre toda carne, porque ahora Jesús hace posible eso con su sacrificio. Amén. Entonces vemos que Ezequiel 36:26, desde el 25, habla de eso, habla de que en esos postreros días, dices, cómo el Señor dice que nos limpiará de todas nuestras inmundicias, pondré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, o sea, un espíritu nuevo, y después dice, y pondré mi espíritu dentro de ustedes. O sea, necesitamos la regeneración de un espíritu nuevo, porque el espíritu que traemos, aunque somos espirituales y no tenemos a Cristo, está muerto. Entonces somos regenerados espiritualmente. Y ahí es donde esa es, en el Espíritu, como la habitación del Espíritu Santo, para que more en nosotros, para que esté en nosotros. Somos regenerados, aunque nuestro cuerpo no lo ha sido, y nuestra mente está en el proceso de la renovación. En nuestra mente es un proceso de toda la vida. Eso es la santificación.
Pero mientras nuestro espíritu ya fue preparado para que, por la sangre de Cristo, para que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. 1 Corintios 6:19 es donde dice que somos ese templo del Espíritu Santo. Verso 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Primero, el testimonio de Juan, con esto voy a terminar. Juan, el que escribe el libro. Segundo, el testimonio de Juan el Bautista, quien anunció de Jesús, quien está aquí en este verso 34 reconociendo que este es el Hijo de Dios. Y cuando dice Hijo de Dios está hablando de la plena divinidad del Hijo, puesto que es igual en naturaleza. Dice Juan 5, 17 y 18 que los judíos querían matar a Jesús porque Jesús se hacía igual a Dios. Al llamarse Hijo de Dios, o sea, se hacía igual a Dios porque estaba implícito que al llamarse Hijo de Dios se hacía igual en naturaleza. Por eso hay una doctrina en la Biblia, en Efesios nos cuenta la Biblia, que nosotros somos hijos, pero en adopción. Hijos en adopción. Somos criaturas, no hijos, que fuimos hechos hijos de Dios en adopción. ¿Verdad? Y sí, su naturaleza está en nosotros. Y dice Juan 1, 12 y 13 que somos engendrados de Dios, ¿verdad? Pero en esa esfera del Espíritu, en esa esfera de los atributos compartibles de Dios, que son los atributos de su carácter, los atributos que Dios sí comparte, porque hay atributos que no comparte con nadie, pero con el Hijo sí. Y eso es lo que hace, eso es lo que lo hace Dios. Nosotros no somos Dios, somos hijos de Dios, pero no en esa plenitud que Cristo lo es. Al tener los atributos de Dios, omnisciencia, omnipotencia y todos los demás atributos que Dios no comparte, pero que sí comparte con el Hijo al ser plenamente Dios. Espero que lo entiendan la diferencia. Por eso en ese sentido Él es el unigénito, Hijo de Dios. Muy bien, ¿me puede decir qué tiempo va, de favor? Bueno, aquí le vamos a dejar, ¿sale? Aquí le dejamos, espero que se haya edificado. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar y vamos a estar conscientes de quién hemos creído, cuál es la identidad correcta bíblicamente. Esta no es la perspectiva de una iglesia, esta es la perspectiva del Evangelio de Juan, que si creemos en Él, tendremos vida en su nombre. Amén. Muy bien, póngase de pie un momento. Yo les pido si nos apoyan los ministerios de la alabanza, por favor, y oremos, hermanos, despidámonos. Ya nos vamos, así es que dele lo mejor al Señor, dele un canto, dele una alabanza, dele su corazón. Señor, aquí estamos y te queremos dar todo, nuestra vida, nuestro corazón, y dedicar este momento, un canto que simbolice una entrega y un reconocimiento de lo que Él es. Gracias, Señor, gracias te damos. Ore a Dios, dele honra, dele gloria, cierre sus ojos, ore a Él, reconozca lo que hoy aprendimos, lo que hoy reconocimos. Él es el Cordero de Dios. Él es ese Cordero, figura del Antiguo Testamento, en el que el pueblo era cubierto por ese sacrificio de ese inocente. Así Jesús, de esa manera simbólica, nos hace ver, con su propia muerte y sacrificio, nos hace ver cómo Él se dio por nosotros, para no solo cubrir, sino quitar el pecado, esa barrera de separación entre Dios y el hombre, para poder darnos su Espíritu que pudiera regenerarnos, que pudiera hacernos nuevas criaturas,
que pudiera del todo preparar la habitación, la casa de Dios que somos nosotros, que pudiéramos recibir lo santo de Dios, el Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Dios habita en su pueblo, habita con los suyos, con los redimidos. Dios se deleita en nosotros, el Espíritu nos anhela celosamente, la Biblia lo dice. Fuimos diseñados para eso, escogidos para llevar este nombre, esta salvación, para llevar el nombre del Cordero, para llevar su testimonio, su Espíritu Santo con nosotros. Así que confirmemos nuestra fe, confirmemos nuestra esperanza en Jesús, confirmemos nuestra aceptación del Cordero de Dios en esa plenitud que la Biblia nos marca aquí en el libro de Juan. Plenamente Dios, plenamente creador, la luz del mundo, el dador de la gracia. Tomemos de su plenitud, porque Cristo basta, es el regalo de Dios para el mundo. Cristo basta para vivir vidas plenas, vidas llenas. Somos redimidos, somos perdonados, somos ahora herederos en Cristo Jesús. Y ahora tenemos un compromiso con Cristo, donde sabemos que nuestra vida ya no es nuestra, nuestra vida es de Él. Él con precio de sangre nos compró y Él dio su vida por nosotros. Ahora somos de Él. Por eso el cristiano que cree en Jesús automáticamente se ve envuelto en buenas obras y en frutos que le distinguen, porque ha creído en aquel que es la resurrección y la vida, en aquel que es la fuente de toda gracia, de la vida nueva. Entonces la vida de Dios empieza a manifestarse y ahí no hay duda de que Dios está ahí. Ahí no hay duda de que esa persona es salva, porque tiene la huella de algo divino, de algo del Espíritu que está en él. Gracias, Señor, te damos gloria, reconocemos tu favor, tu regalo, tu salvación, el Cordero que fue inmolado, que fue sacrificado por nosotros, Señor. Tú mismo te entregaste porque tanto amaste al mundo que diste tu propio Hijo, Señor, a quien más amabas, al amado, el amado de Dios. Lo dio por nosotros los que éramos aborrecibles, pecadores, inmundos, extraviados, esclavos de deseos, orgullosos, soberbios, altivos. El Señor nos mostró con un acto de humildad su carácter y su amor, dando su vida, regalando a su Hijo, y Jesús mostrándose para salvación nuestra. Gracias te damos, Señor, honramos tu nombre, reconocemos a los suyos tu palabra, vino, Señor, y los suyos no le recibieron. Les trajo pan y vino nuevo y no le creyeron. Y en una cruz por mi vida pagó. Ahora creo en su nombre y su hijo yo soy. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Les trajo pan y vino nuevo y no le creyeron. Y en una cruz por mi vida pagó. Ahora creo en su nombre y su hijo yo soy. La palabra se hizo carne y entre nosotros habitó. Su gloria, el unigénito